Yo empiezo. Hola, bienvenidos a Legal Podcast. Y en esta tercera entrevista tenemos a José Carlos Fernández, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió en Harvard y a la par esto es un gran amigo y una gran persona. ¿Cómo está, José Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Gracias por darme este espacio y feliz de conversar contigo. Muchas gracias. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿naciste en Cusco? ¿Qué tal la experiencia, José Carlos, de niño justamente en Cusco, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Justo, y en este momento además estoy ahora en Cusco. Para mí esa parte de mi vida es bien importante. O sea, yo me fui de Cusco joven, entonces después de eso siempre he valorado ese tiempo que pasé viviendo acá. O sea, yo he vivido en Cusco desde que nací hasta terminar el colegio, hasta terminar secundaria. Y pero evidentemente cuando yo vivía acá, no me ponía a pensar que si vivía en otro lugar o vivía aquí, sino simplemente era el cotidiano, ¿no? Lo cual ya mirando en retrospectiva es interesante porque mi cotidiano, por ejemplo, al ir al colegio era caminar por la Plaza de Armas o caminar por el centro del Cusco, cosa que para otros es más bien un lugar de visita, de turismo, ¿no? Entonces, ya luego recién empezaba a valorar un montón de cosas y ver cómo mucha gente en Lima y en otros países valoran el Cusco como un lugar de destino, ¿no? Y más bien para mí es un lugar de salida, ¿no? Y aparte, y lo vives evidentemente diferente que alguien que visita, ¿no? Que un turista o que alguien viene de visita, porque tú vas, no sé, por ejemplo, a veces me preguntan por hoteles y no sé hoteles porque yo voy normalmente a mi casa o a la casa de mi familia, así que sí, me gusta haber tenido esa experiencia, como dices. ¿Y qué tal la experiencia escolar? ¿Qué tal la experiencia con tus compañeros, justamente? Esa conexión que tenías tú, como has mencionado, esta conexión que tenías tú con visitar el centro, ver, bueno, no solamente a mí, sino también, a mí personalmente me gustaba mucho caminar por el centro, porque aparte que también vivo cerca del centro de Lima, esto, le valoraba su importancia histórica, ¿no? Creo que tú también le dabas ese valor histórico cuando caminabas por el centro. Eh, ¿Qué tal esa experiencia, ese compartir con tus compañeros de colegio? Más bien creo que el valor histórico al centro del Cusco y al centro de Lima también, por cierto, Ujú, yo se le he dado más, o sea, después, mucho después. ujú, Cuando yo, digamos, vivía acá, en realidad el centro para mí era, digamos, el espacio común y corriente de mi vida, o sea, de ir ahí caminando al salir del colegio para ir a tomar el combi, para ir a mi casa, o el lugar donde, no sé, salías del colegio y ibas a hablar con gente de otros colegios, porque los colegios, hay varios colegios ahí en el centro del Cusco, ¿no? O cuando mm, salías no sé, a Nintendo o alguna de esas cosas, en esas épocas, estaban también en el centro del Cusco, o sea, los pinball, no sé cómo los le llaman, pinballs, sí, ¿no? La la palanca maquinita, las famosas es- maquinitas. en la plaza de armas, ¿no? Mm, Entonces, eso era para mí el Cusco, ¿no? Y evidentemente, estudiando en ese colegio salesiano en el que estudié, que ujú, está arriba en San Cristóbal, ujú, uno baja la cuesta que es claro, la calle Suecia ujú, y para ir hacia los paraderos, ¿no? Porque hasta ahí no llegan los combis. Y en la plaza de armas, todo el tiempo hay algún tipo de fiesta, algún tipo de. Entonces había, no sé, Corpus Christi, había, no sé, la fiestas del Cusco, mm. o era la llegada de las carreras de carros. Entonces, esa es una combinación de mi cotidiano con lo que iba pasando en el centro de la ciudad, ¿no? Que es el Cusco. Pero eso, su valor histórico, eso ya se lo he atribuido mucho después, ¿no? Después de haber regresado, ¿no? Mm, Pero inconscientemente como que la idea histórica ya se estaba metiendo en la cabeza, ¿no? O sea, el hecho ya mismo de estar ahí dándole, quizás ahí, no sé, creo que uno a veces no percibe cosas que al final terminan siendo influenciables a lo largo de nuestra vida, ¿no? Siempre es algo muy, muy interesante, es algo que trabaja mucho Jung. Pero bueno, vayamos a otro punto importante, vamos a saltar un poquito en la línea del tiempo.
y llegas a la Universidad Católica, lo cual para mí es impresionante. ¿Qué tal el salto de Cusco a Lima y estudiar en una universidad, bueno, una universidad grande, ¿no? Como la Católica. Bueno, pucha, para mí fue un salto medio difícil porque mi colegio, el colegio en el que yo estudié aquí en Cusco, era un desastre total. Era, digamos, una educación terriblemente mala, ¿no? En el contenido, y Ujú. eso se combinaba con prácticas que tenemos en los colegios, como por ejemplo la militarización de estar Mm. formados ahí en columna a cubrirse o Firme descanso y atención. irme o también el hecho de que tuviéramos actividades religiosas obligadas, ¿no? La confirmación, ¿no? O las fiestas de la Virgen María Auxiliadora. Y, y aparte yo tuve la particularidad de que mi promoción del colegio coincidió con el centenario de mi colegio. Entonces mi promoción en el colegio salesiano es la promoción centenario. Y Ujú. eso significó que todo el quinto secundaria hubiera actividades más de lo ordinario, que ya de por sí en Cusco hay a cada rato, hay fiestas del Cusco, hay desfiles. Entonces, Mm. eso hizo que un montón de situaciones mis profesores no estuvieran en la clase, mandaran a policías escolares o a brigadieres, ¿no? A cuidar la clase, o nosotros íbamos a cuidar otras clases, mientras los Mm. profesores estaban en comisiones para armar algo, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso lo menciono porque, y eso es algo además que creo que vive gente en provincias, que no hay el mismo nivel de educación que en Lima a nivel de colegios. Recién creo que últimamente está viendo alguno que otro colegio que toma las cosas en serio. Entonces, para mí el ir a Lima fue un shock tremendo. El primer ciclo la pasé horrible, porque tenía un compañero que le había destruido seguramente en matemáticas en su colegio, otro compañero que está súper capo en las cosas básicas, ¿no? En historia del Perú, en historia universal, ¿no? Que venían, no sé, los colegios en Lima, ¿no? Que yo no los conozco mucho por los nombres, pero eso el primer ciclo me costó. El único curso en el que me fue bien es uno en el que como que tienes algo como que no lo has estudiado en el colegio, sino tienes cierta habilidad que era matemáticas. En matemática uno en letras me fue bien, el resto la pasé. Mal. Y, pero, pero fue bueno, o sea, digamos, es parte del ir saltando a nuevos lugares, así que ya luego los siguientes ciclos fue mejor, entonces, y eso es una experiencia que, digamos, yo la tengo siempre presente porque sé esa diferencia que hay entre alguien que viene, digamos, de Lima y alguien que viene de Cusco, o sea, eso es, no lo considero algo malo, sino al contrario, una experiencia valiosa, ¿no? Es un aliciente, ya que muchos chicos y chicas van a estudiar justamente a las universidades de Lima, ¿no? Y muchos son de provincia, ¿no? Y también personalmente también, al igual que tú, Sí. al inicio también, yo soy Trujillo y así que al inicio, o sea, al inicio también para mí fue, wow, o sea, horrible, entiendo la experiencia, sé lo que eso significa, pero sinceramente eso de ahí es loable, ¿no? Uno evoluciona, crece, ¿no? Es normal ese crecimiento y ese esfuerzo, ¿no? Sí, Eh, vamos a saltarnos, te ¿decías? cuento te cuento una cosa en el medio que cuando fui a dar el examen de admisión, me Ujú. acuerdo, yo, o sea, no sabía que había estas academias preuniversitarias para la católica específicamente, y fui Ujú. pues al examen de admisión con mi lápiz ahí en la puerta de la católica y la universitaria, y delante de la puerta habían dos barras bravas que eran la barra brava de la Pamer y de la Trilce, creo es, así con Sí, sus globos, con sus colores, con sus banderolas, con sus bombos. Y, o sea, eso era pues Lima, ¿no? Y digamos, y yo dije, pues imposible, no la hago acá. Pero bueno, felizmente el examen de la católica era solo razonamiento, ¿no? No era conocimiento, sino era claro, razonamiento. Entonces, también, sí, sí, sí. Así era antes, me acuerdo. Sí, 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 buen no, punto. Bueno, saltamos un poquito más en la línea del tiempo y te vas a Harvard, que es algo impresionante. Cuéntanos qué tal esa experiencia, si es que puedes compartirla. sí, bueno, o sea, digamos, ese es un salto bien, bien largo, ¿no? Digamos, Sí. En el en, proceso, si nos contarías el proceso sería genial también.
Sí, o sea, hasta eso, digamos, o sea, lo único que quería mencionar es que, digamos, en la Cato, yo la verdad es que yo me encontré mucho más a mí, a lo que quería hacer. Entonces, por eso, aun cuando, de hecho, para mí la experiencia de la maestría en Harvard es una cosa que, para mí es una cosa maravillosa. La propia experiencia de la católica para mí ha sido toda la base para eso, ¿no? O sea, toda la experiencia de la católica para mí ha sido, y por eso es que hasta ahora sigo y creo que siempre va a estar vinculado a la católica, tanto en la gente que conocí ahí, que era una gente tan diversa que evidentemente yo no iba a encontrar si me quedaba en Cusco, por ejemplo, y los profesores y también los temas y la vida que uno tiene en la universidad es una cosa que para mí fue toda la base para lo que luego vino, ¿no? Entonces, y felizmente en derecho me terminó yendo bien y por eso es que, digamos, tuve como que el sustento, como las notas, las cosas, las actividades extracurriculares como para ir a Harvard a la maestría. De la maestría que me preguntas, mira, o sea, yo he ido a hacer una maestría en políticas públicas, en planificación urbana, Ujú, un máster en urban planning. No, ujú. no hice un LLM, que es la maestría típica, ¿no? Que hace la gente que sale Sí. de, del, de la Cato en Derecho, ¿no? Que es una maestría más, la maestría del LLM es una maestría más corta, ¿no? Las maestrías, todas las maestrías son de 2 años, donde tienes una relación más profunda con la universidad. El LLM es una maestría más corta de 9 meses, en la que casi que haces un par de semestres con unos cursos acotados y lo que más haces es networking y tratas de conseguir algún tipo de trabajo en un estudio de Chicago, de Nueva York o algo parecido, ¿no? Ujú, Entonces, un poco la idea, luego vuelves a Perú y sigues en la carrera en el sector privado, ¿no? Eso es, digamos, quizás la maestría típica que uno hace. Y ujú, yo, en realidad, no tenía muchas ganas de hacer esa maestría porque quería, digamos, vivir bien la experiencia de la maestría estando en Estados Unidos y tenía ya desde harto tiempo antes curiosidad por temas interdisciplinarios, ¿no? De otras carreras, o sea, apenas terminé yo derecho, me puse a estudiar economía como segunda carrera. ujú, Eso no sé si te había contado alguna vez. Entonces yo apenas terminé mi semestre de derecho en el 2013, al semestre siguiente me matriculé en economía y empecé a estudiar economía en paralelo a que trabajaba en el estudio Chacopar. Y aprovechando que además tenía mi escala 3 todavía en eso. O sea, creo que ahora ha cambiado, pero eran 5 escalas, no, ¿no? Entonces, eran 5 escalas. Sí, yo sí, era escala 1. claro. Yo estaba en escala 3, ¿no? Pero si es que estudias tu segunda carrera, te Ujú. ponen de frente en escala 5. Pero, Wow. pero en mi caso, no se dieron cuenta hasta después, entonces seguí con la escala 3. Creo que mis 3 o 4 ciclos en economía, en letras primero, y luego Ujú, recién se dieron cuenta y me subieron a la escala 5. a las 5. Entonces, bueno, lo que te decía era que, o sea, ya me había metido a estudiar economía después de derecho Ujú, y, y, y lo que últimamente había estado viendo era temas de urbanismo, que es el tema que fui a estudiar en la maestría, por mi trabajo, porque yo veía temas inmobiliarios en el estudio y también tenía mucha relación con las cuestiones en economía porque, digamos, tenía mucho interés por el tema de la crisis económica del 2008, no sé por qué, en ese tiempo, entonces tenía cuestiones de economía, tenía cuestiones de derecho, tenía cuestiones de urbanismo, de vivienda, de cosas de ese tipo. Entonces, casi que por inercia, por un gusto que siempre he tenido por ese tipo de temas, esa me pareció una mejor maestría como para hacer una maestría interdisciplinaria, que era en temas ujú, de política urbana, y que ujú, fuera más larga, ¿no? Para vivir bien la ujú. experiencia, ¿no? Y bueno, y me mandé y salió felizmente así. Y creo que eso no sé cómo salió, pero bueno, hasta ahora Pero estoy salió. Pues, no, o sea, creo que postular a Estados Unidos, también te lo digo por experiencia propia, tú lo sabes, sí. es una experiencia difícil, 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 es todo un proceso difícil, hasta para que te acepten, hasta para, wow, no tienes que pasar un montón de exámenes y, wow, es duro, es duro, es duro, ¿no? Es duro. Hemos pasado por esa experiencia y me alegra que tengamos eso en común porque ¿No? sabemos de qué estamos hablando, es algo, no es tan sencillo, no es tan sencillo.
José Carlos, me alegra que hayas podido justamente terminar tus estudios en la maestría, pero hay una pregunta eh, que creo que sería la más relevante en la entrevista, ¿no? ¿Cómo nace tu gusto por la historia del derecho? Mm, bueno, más o menos que es específicamente por el hecho de mirar eh, los temas que yo veo, que son temas inmobiliarios, de la propiedad y de la ciudad. O sea, digamos, mi tema de estudio es la propiedad y la ciudad. Ese es mi tema de Claro. estudio. Pero mi idea es, y eso es algo que se ha desarrollado en realidad en los últimos años, ¿no? Especialmente en los últimos 3 años, yo diría, mi idea es ver la ciudad y la propiedad desde el punto de vista de la realidad. Ese es algo que casi que progresivamente he ido desarrollando en mi forma de estudiar ese tema que me gusta, ¿no? Mm, No desde un punto de vista teórico, no desde un punto de vista dogmático, digamos, sino mirando las cosas en función a su desenvolvimiento en la realidad, ¿no? Eso es, digamos, mucha gente ha escrito, ha hecho esto, pero de eso viene, ¿no? Entonces, con eso, lo que implica mirar cualquier institución jurídica o cualquier institución social en realidad desde la realidad, implica, si la miras desde el presente, yo creo, y mm, bueno, tú me dirás si estás de acuerdo, ¿ya? Pero porque es una cuestión media epistemológica, ¿ya? Si la miras mm, desde el presente, es mirar las instituciones o las cosas de la vida con las herramientas de las ciencias sociales, ¿no? Con las herramientas de la sociología, de la antropología, ¿no? Del urbanismo, por ejemplo, que creo que es mi segunda rama o mi segunda carrera. mm. Este, y si miras la realidad desde el punto de vista del pasado, la historia que viene detrás, ahí necesitas las herramientas de la historia. Entonces por ejemplo, en mi percepción, la historia del derecho, digamos, no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino es el medio, o sea, las técnicas de la historia del derecho son los medios para acercarte a la realidad de los litigios, de la vida en sociedad, de las interacciones entre las personas, ¿no? En el pasado, ¿no? Pero en ambos casos, y por eso es algo que converso, ¿no? Con algunos de nuestros colegas, ¿no? Con Hans, con el doctor Ramos, que en esencia la sociología es lo mismo que la historia, solo que están estudiando periodos diferentes, ¿no? Un periodo presente y un periodo pasado. Pero son la mirada de la realidad que necesita complementar o alimentar lo que sea que tú estudias en el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, Mm. viene mi interés por la historia del derecho, ¿no? Interesante. Has llegado a la misma conclusión que llegó el doctor Osler hace unos años, en los años 80, respecto a la historia del derecho, ¿no? Que la historia del derecho es una herramienta justamente de comprensión de realidades, ¿no? Y eso es algo interesante porque ese concepto es el que destruye un concepto interesante que es el jus comune. Pero eso lo vamos a dejar ahí porque es un tema mucho más complejo. Y cuando estudies Jus Comune, seguro que mi buen amigo Damián me va a querer matar porque voy a criticar al Jus Comune, porque para mí el Jus Comune no existe, para él sí existe y ha trabajado, él ha estudiado Jus Comune. Pero bueno, eso ya es una cuestión aparte. José Carlos, interesante la apreciación que tienes. Me gusta esa combinación que le estás dando a la historia con el urbanismo y también el derecho, ¿no? O sea, como que es un trinomio interesante, un trinomio dinámico muy, 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 muy complejo también, ¿ah? Y de mucho, y que también hace falta desarrollo, ¿no? Creo que la historia del derecho es una de las herramientas más importantes, pero que no tiene mucho desarrollo. Y eso es algo que quizás lastimosamente, a mí no me gusta llamarlo así, pero en esta dinámica de centro y periferia, y que el Perú se encuentra justamente en la periferia, mal llamada periferia, esto, desarrollar ese tipo de teorías y conceptos es un poco más difícil, ¿no? O sea, no hay las herramientas que sí hay en Estados Unidos o más que todo en los países del norte, ¿no? O sea, resulta mucho más complejo justamente escribir, desarrollar, investigar, dedicarte justamente a la materia, ¿no? Aparte de los fondos, no solamente los fondos, sino también el acceso a los textos, también tema de los recursos y toda esa historia es compleja. Y teniendo esas variables en la mesa, ¿qué le dirías a los chicos y chicas que quieren justamente dedicarse y que se sienten emocionados por esta materia? Porque esto es lindo, o sea, desde mi óptica es lindo porque no hay mucho desarrollo.
y como que estamos descubriendo o cincelando la gran roca que está frente a nosotros, ¿no? Y que es un reto grande, ¿no? ¿Qué le dirías a estos chicos y chicas para que no se desmotiven y continúen en el proceso de investigación, ¿no? Em, a ver, antes de ir a ese punto, una de las cosas que mencionabas, justo creo que es bueno distinguir, digamos, em, el gusto por la historia Sí, de la práctica de hacer historia, ¿no? eso sí, eso es cierto, eso es verdad, buen punto, Porque sí. y he escuchado mucho no mucho, pero algunos académicos, profesores de derecho en Perú, ¿no? Ujú. Que dicen, yo soy un historiador frustrado, ¿no? Entonces, cuando Ah, hablo de algo, ujú. sé cuándo se aprobó tal cosa, Sí, sí, sé sí. algunos detallitos sobre la Segunda Guerra Mundial o algunos nombres de algunos virreyes, ¿no? Entonces, o pueden saber mucho, además, ¿no? Pero eso no es ser No historiador, ¿no? es, Eso es no, conocer historia como un usuario, pero el claro, que hace historia, ¿no? Es el que produce eso, ¿no? Que tiene exacto. la palabra autoritativa porque hay archivos, hay las fuentes primarias, ¿no? Esa es la diferencia. Y eso es una cosa importante que diferenciar, creo. Y eso no lo digo porque tú lo hayas dicho, ¿no? Sino porque Ujú. creo que es bueno, digamos, Sí, precisar a qué nos estamos refiriendo por historia, el sí. derecho, historia en general, ¿no? Sí, es cierto lo que dices, ¿no? Quizás o sea, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho hacer esa distinción entre un aficionado a la historia y hacer historia del derecho. Obviamente que son dos cosas distintas y que obviamente para hacer historia del derecho necesitas una metodología y una forma adecuada para introducirte dentro de ese campo, porque hay diferentes formas, ¿no? Y claro, o sea, tú utilizas tu forma que está relacionada con el urbanismo, yo utilizo mi forma que está más relacionada con el derecho internacional, que mi herramienta obviamente es el TWAIL, ¿no? Treaty Works Approachment of International Law, que es una herramienta que también te sirve para ver procesos históricos. TWAIL, el famoso TWAIL, ¿no? Treaty Works Approachment of International Law. Ahora, no sé cómo más o menos será tu herramienta, José Carlos, pero por lo que he podido leer algunos textos tuyos, tu aproximación justamente viene justamente desde, eh, tratas de darle una conexión al presente con el pasado y que cómo la propiedad ha ido evolucionando a través ¿no? de esa línea, ¿no? Es lo que he podido observar, ¿no? Espero no estar Claro, equivocado. Sí. y, por ejemplo, te doy un ejemplo y quizás eso puede servir para alguien interesado en historia del derecho o algún alumno que quiere interesarse en eso. Digamos, mi pregunta es, mi pregunta, incluso de lo que me gustaría llevar, por ejemplo, a un posgrado, a mi doctorado, por ejemplo, es, este, ¿cómo entiende la propiedad y cómo quisiéramos que sea la propiedad en nuestro contexto particular del Perú, ¿no? Y además, hablar del Perú además es súper amplio en los Perú, ¿ya? Perú. Entonces, ¿ya? Y eso significa mirar al día de hoy, y eso es una pregunta jurídica, incluso yo diría, ¿ya? Es una pregunta jurídica, pero mirar a la propiedad del hoy significa usar la herramienta del urbanismo y mirar cómo la gente, por decir, interactúa con el suelo, con su vivienda en un distrito de Lima, ¿no? Digamos, Villa María del Triunfo. Cómo se organizan en asociaciones de vivienda y entre ellos se apoyan para conseguir una escalera para su zona o para conseguir que los titulen, ¿no? En programas de titulación de propiedad. Eso es mirar esa problemática en base a herramientas actuales, ¿no? Usando el urbanismo, mirando la realidad para tratar de responder esa pregunta. Y eso exactamente equivalente es, yo creo, mirar hacia el pasado, ¿no? Lo que les decía, ese es el triángulo de lo que Mm, quiero estudiar en la propiedad, el urbanismo en lo presente, y en lo pasado es la historia del derecho, es mirar archivos registrales, por ejemplo, ¿no? Títulos archivados de mm, cuál era la interacción de la gente con la propiedad en base a escrituras del siglo XIX, por ejemplo. Bueno, yo normalmente trato de, digamos, enfocarme al siglo XIX, ¿no? Y ver en una zona del centro de Lima, ¿no? Donde se sabe que había mayor cantidad de población étnicamente andina, ¿no? mm, O étnicamente nativa, qué tipo de escrituras y qué cosas escribían en lo que hoy día está como títulos archivados de registros públicos, ¿no? mm. Entonces, por eso es que
así es como conecto, digamos, lo civil o la propiedad con el urbanismo y con la historia del derecho, ¿no? Eso es, Interesante. en realidad, es mi aspiración a hacer, eso es lo que estoy tratando de hacer, porque a veces me pasa que ya hay cosas que estoy haciendo que ya no tocan alguno de los dos, ¿no? Estoy trabajando ahora actualmente cosas que tienen que ver entre urbanismo y derecho, Ujú. otras son directamente entre historia y derecho, pero hay incluso algunas que son directamente historia y urbanismo, donde ya no entra mucho derecho. Por ejemplo, la otra vez que les presenté este trabajo que había hecho sobre la historia de Nueva York en el periodo en que fue capital federal de Estados Unidos, ahí en realidad no hay mucho de derecho. Casi que le traté de agregar algo, pero esa es historia urbana, ¿no? Esa es directamente historia y Historia. urbanismo. Entonces, bueno, esa es la forma en que creo que se entiende eso. Pero el hecho mismo de que, o sea, yo, y más, inclusive me acuerdo porque estuve en esta charla, yo te hice una pregunta, ¿no? O sea, justamente el hecho de que haya sido capital federal ya tiene efectos jurídicos en el derecho internacional, ¿no? Porque la capital es justamente centro de decisión, donde justamente se organizan los diferentes poderes del Estado y donde justamente el Estado va a tener que, desde esa ciudad, emanar documentos y papeles para que sea reconocida internacionalmente. Entonces, es el hecho mismo ya de que de Nueva York sea una ciudad capital, ya tiene un montón de efectos jurídicos eh, implícitos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos estudiando y se nos escapa de las manos varios elementos, que es normal, ¿ah? En toda investigación y en todo texto, siempre alguno que otro punto se escapa. Así que no es normal. Digamos, no, o, no, o se escapa o tú deliberadamente no te estás concentrando en ese punto, ¿no? Exacto. En esa investigación, mi idea y el origen fue, yo estaba estudiando el origen de esa esencia que es el sentido cambiante, permanentemente cambiante de Nueva York y de dónde Mm, venía eso, ¿no? Y mirar en los archivos y cómo en esas deliberaciones en el Congreso Continental original se decidió el hecho de que fuera capital y que luego se lo quitara, ¿no? Entonces eso era un trabajo esencialmente de ujú. historia. Eso no era derecho, ¿no? Y claro, pero eso era... Entonces, sí, bueno, ahí sí no necesariamente ahí hubo derecho, ¿no? Bueno, retomemos la pregunta anterior, José Carlos. ¿Qué le dirías a los chicos y chicas que quieren justamente dedicarse a esta rama con todos los problemas que hay, ¿no? Y Sí, justamente que no desistan. sí, o sea, digamos, lo que yo, al menos el consejo que también le doy a los alumnos en la clase y también cuando converso con gente en la facultad es, eh, digamos, yo creo que lo que más me ha servido en lo que he hecho en el ámbito académico ha sido investigar y concentrarme en aquello que me llama genuinamente la atención, lo que Mm, realmente me llama y me jala los ojos, la atención, que me da ganas espontáneas de hacer algo, ¿no? Entonces, en mi caso eran las ciudades, los mapas, el hecho de el espacio en el cual interactuamos. mm, Entonces, eso facilita muchísimo el trabajo de investigar, averiguar y rebuscar cosas, ¿no? Porque ahí ya tienes un motor inacabable que es el interés que tienes, ¿no? Eso es exacto. creo que es yo pienso que es lo más importante para encontrar. Si Mm, eso, entonces, ahora, hablando ya específicamente de historia del derecho, ujú, este, historia del derecho es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para una pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el entendimiento de lo que es la propiedad actualmente? Entonces miro hacia atrás y veo qué cosa es lo que, no sé, en las décadas anteriores o en los siglos anteriores, la gente mm, se ha pensado con respecto a la propiedad. Lo mismo con cualquier otra institución jurídica. Entonces, mm, es solo una herramienta, ¿no? Las otras herramientas también son igual de válidas, ¿no? Estudios mm, empíricos o quizás estudios dogmáticos también, estudios comparativos, pero quien se meta a historia del derecho, digamos, yo creo que tiene que tener algo como de, sí, como un gusto por este tema de
o sea, no es un poco seco la historia del derecho en el sentido de que tú tienes que hacer el trabajo de revisar archivos, revisar cosas, digamos, en bruto y tú traducirlas para la gente, ¿no? Lo interesante que tiene, y eso es lo que creo que uno puede tratar de encontrar cuando empieza a hacer historia del derecho, es que cuando tú haces eso, estás ampliando la frontera de lo que la gente llegó a conocer, ¿no? Hay archivos que están abandonados en el archivo de la Nación, o también hay cosas que están abandonadas en la propia católica. Entonces tú estás revelando eso al mundo, básicamente, ¿no? Sí, Entonces, al público, ¿no? y tú eres la autoridad respecto de eso, tú eres la voz, ¿no? Como el oráculo de esos documentos, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es eso es lo interesante de esa metodología, ¿no? Entonces, eso es lo que nadie más va a haberlos tocado en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que eso es ¿Verdad? lo interesante, ¿no? Esa es una cosa bonita de la historia del derecho Sí. que, no sé si hubiera, no sé si la habrá en otras ramas. Creo, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Me has hecho reflexionar algo, pero bueno, en fin. Vamos a hacer, para cerrar esa entrevista, algunas preguntas ping-pong. Una película, José Carlos. Una película, a ver, mi película favorita es una que se llama El viaje de Chihiro de Estudio Ah, Ghibli. esa es bonita. Sí, 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 sí la he visto. Muy Muy buena. bonita y sí, 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 una historia muy bonita. Eh, ¿Cuál es tu escena favorita de esa película? Em, a mí me gusta el momento en que, sí lo he visto, ¿no? El momento en que está Chihiro encima de Haku volando por el mar Ah, y se acuerda sí, sí, sí. del nombre. Ujú. No, no, creo que la película tiene un montón de significados que nunca los he querido leer porque me gusta que sea tan extraña y no buscar qué se supone que significa o qué significaba para los que la crearon. Así que seguro que exactamente significa Haku, que es este dios volador, el dragón, ¿no? Pero esa es mi película favorita. Eh, una serie, Una serie, a ver. em, o no eres de series. Si no eres de series, pasamos a esa pregunta. o sea, yo no, en general no veo películas, no veo la tele mucho, pero sí, o sea, sí he visto alguna que otra serie. Por ejemplo, no sé si valen por ejemplo, una que he visto hace poco que me pareció buena es esta de House of Cards. Ah, no, Y a mí bueno, tú sabes, a mí me interesa mucho la política y la historia del sí, gobierno sí, federal americano. sí. Ver eso, interesante. Sí, está bien, tiene House of Cards tiene algunas tramas ahí que tienen ahí, se parece mucho al ajedrez, alguna que otra cosa, pero bueno, sí, 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 Pero interesante. no es tanto mi estilo. Mm. Ya que estamos en esto de animes y cosas así, la que por ejemplo sí me parece bien chévere, que es así, la he visto dos veces, es Death Note. No sé si has visto Death Note. Ah, Death Note, claro, sí he visto Death Note, sí, bueno, la vi cuando era más joven y obviamente era más, no sé cómo decir esta palabra, era más sano, por así decirlo, ¿no? Más, pero sí, sí, sí. Ah, está. Bien ahí, bien ahí. Sí, es una muy buena serie, y con mucho razonamiento lógico, mucho pensamiento filosófico también, y esta dinámica de que si hay que asesinar a los delincuentes o no, ¿no? Pero ese razonamiento medio maquiavélico, ¿no? Pero bueno, es cuestión de debate de cada uno, ¿no? Y claro, ¿y cuál es tu parte favorita de esa serie? Para mí es el enfrentamiento entre Kira y el detective L, ¿no? Esa es mi parte favorita, ¿no? Claro, yo también cuando la veo solamente hasta el momento que muere L, ¿no? ¿No? Hasta el Ah, momento claro, de ahí como que la serie pierde un poco el sentido, ¿no? Y ya se vuelve un poco más predecible, y ya no, como que ya no. eh, se sí, resuelven más rápidamente. En cambio, sí. en toda esta parte, esa interacción, esa intriga entre ambos es oro. Es una muy No, buena. sí, es una buena serie. José Carlos, te voy a pedir un último favor, que cojas una taza imaginaria y que brindes por algo. A ver, aquí está mi Ah, una taza. una Cualquier taza taza, sí. tan imaginaria. Brindar por algo, por Por lo cualquier que cosa. quieras.
por cualquier cosa. Em, bueno, no sé, em, fácil por lo que está significando actualmente estos tiempos complicados, ¿no? Estos tiempos con muchos desafíos a nivel mundial, a nivel local, pero que de algún modo volteas a verlos de otro modo y permiten cosas como, por ejemplo, que ahora conversemos de esta manera por Zoom Ujú. y además, que además, por ejemplo, contigo en los últimos meses hayamos generado una bonita amistad, cosa que antes de que hubiera toda la pandemia, no, todavía ni siquiera nos conocíamos bien, así que Bien. así son, así de agridulces son las cosas en la vida, así que bueno, un saludo por esa Salud, salud, José Carlos. Más bien, una última cosa que quizás me estoy olvidando y que le recomiendas a los chicos, ¿no? O chicas y chicas. Un libro. eh, un libro. Digamos, el libro que para mí es el mejor libro de todo el mundo, de toda la historia, es Ficciones de Borges. Y, y ese libro hay que leerlo con todas las capas que tiene, ¿no? Tiene una capa literaria, bonita, linda, porque Borges escribe increíble, ¿no? Y que Sí. te hace no querer escribir de nuevo porque nunca vas a poder escribir tan bien como él, pero tiene otras capas, tiene unas capas filosóficas, tiene unas capas, digamos, como ontológicas, ¿no? Entonces, justo eso es lo que estoy tratando últimamente de ver, la parte aplicada de las ideas de Borges en ficciones, así que ese es el libro creo que culmen de la humanidad en la historia. Ficciones es un libro que me marcó mucho de joven. Un libro muy bonito. Y como bien dices, que no solamente tiene una lectura, tiene como tres o cuatro lecturas que darle ese texto. Es muy bueno, ¿ah? Muy buen texto. Muy buen texto. Y muy recomendable para los chicos y chicas que están recién empezando su vida académica. José Carlos, te quiero dar las gracias por tu tiempo y las gracias por estar con nosotros en Historia del Podcast. Te agradezco bastante. Y nada, un abrazo y hasta otra oportunidad, supongo. Perfecto, gracias a ti, Don. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti. Por tanto.